Bienvenidos mis hermanos y también a todos los amigos que puedan estar viendo este servicio, ya sea en el día de hoy, jueves 19 de enero, o más adelante con la ayuda del Señor, que ha permitido que mediante estas tecnologías nosotros podamos tener la posibilidad de tenerlo de forma virtual y que podamos ir creciendo y edificándonos unos a otros. Vamos a rogarle a nuestro Señor a través de la oración que pueda tomar dominio de este servicio en cada uno de los momentos e instantes que nosotros podamos estar acompañados junto a Él. Mi buen Señor, te agradecemos primero que nada, Padre Eterno, por tu infinita misericordia. Te agradecemos porque día a día, minuto a minuto, vemos tus bendiciones, las bondades, mi Señor, con las cuales tú nos cobijas, Padre Eterno, en cada minuto. Te agradecemos, mi Señor, por no permitir que te soltemos de la mano. Padre Eterno, te damos gracias, mi Señor, porque tú, mi Dios, guías nuestro camino, porque tu presencia, mi Señor, nos embarga en cada minuto de nuestra vida. Te rogamos, mi Señor, que tú seas, Padre Eterno, tomando dominio de este servicio en el día de hoy. Te rogamos, mi Señor, que tú seas bendiciendo las voces de quienes van a cantar las alabanzas, Padre Eterno. Te rogamos, mi Señor, que tú seas tomando dominio de mis palabras en la reflexión, así también como del predicador, nuestro que tú seas bendiciéndole, Padre Eterno. Te rogamos, mi Dios amado, también que tú seas cubriendo, Padre Eterno, y dándole muchas bendiciones a nuestro hermano Juan Guamán, que es quien nos está permitiendo conectarnos en este día, Padre Eterno. Y así ha sido por todo este tiempo, mi Dios. Te agradecemos, Padre Eterno, por tus bondades, por tus misericordias, porque vemos tus maravillas en cada minuto de nuestra existencia. Te rogamos, mi Señor, que tú seas en cada minuto de nuestro existir. Te rogamos, mi Dios amado, que tú seas acompañándonos en este servicio y que todo lo que sea hablado, mi Señor, sea de construcción y de edificación en los corazones de todos los que tú permitas que sea visto, Padre Eterno. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos, mi Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos entonces a dar los avisos que restan para la que queda de semana. Y en ese sentido, tenemos el día sábado que vamos a hacer la actividad de mantención del templo. Entonces, invitamos a todos quienes puedan asistir para que puedan colaborar desde las 9 hasta las 12 de la mañana. Y el día domingo, como todos los domingos, vamos a tener el culto en el templo
a las 11 de la mañana y también tenemos la posibilidad de verlo de manera virtual. Ahora, si tiene la posibilidad de asistir, hágalo, porque no hay como estar en el templo, no hay como estar tomaditos ahí de la mano de nuestro Señor y compartiendo junto con nuestros hermanos. Asimismo también quisiera dar inicio a la reflexión del día de hoy, y esta reflexión parte justamente de algunas situaciones que han ocurrido, típico que en las fiestas de fin de año uno se empieza a juntar con familiares, con amigos, y en una de esas instancias había una persona con la cual estábamos conversando, y ella empieza a relatar sus historias de vida, y dentro de eso empieza a hablar de una de ellas, de una de las personas que tuvo en su vida, y empezó a decir todos los aspectos como negativos, en resumen, de lo que había sido su experiencia de vida con esta persona. Entonces, en ese minuto, yo le planteé un desafío y le dije: te desafío a que me puedas decir solo 2 cosas positivas de esta persona de la cual tú estás refiriéndote. Y se quedó pensando, y finalmente, por más que trataba de pensar en algunas situaciones en las cuales ella pudiese ver algo positivo, no le fue capaz de verlo. Finalmente, empezando en la conversación, le dice: pero tú estuviste con esta persona en ese minuto cuando tú la conociste, me imagino que pudiste ver algo positivo, trata de hacer memoria de eso. Ahora, ¿a qué voy con esto? Y lo vamos a ir profundizando un poco en el mensaje del día de hoy, porque yo me quedé pensando justamente en esto, en esta forma en cómo nosotros vemos o no vemos la vida. Y para eso lo que vamos a hacer es que vamos a, primero que nada, ver un cortito video para que nos podamos adentrar un poco más en lo que este día es el mensaje. Cargar las piedras. Una agradable mañana, el maestro oriental Husson paseaba por el jardín con sus discípulos. Husson propuso a sus discípulos el siguiente relato. Un hombre que iba por el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco después, tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con las que iba tropezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre? Que es un necio, respondió uno de los discípulos. ¿Para qué cargaba las piedras con las que tropezaba? Husson dijo: eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas que otros les han hecho, los agravios sufridos y aún la amargura de las propias equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás y no cargar las pesadas piedras del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nuestro paso más seguro. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Ya, mis hermanos, como pudimos ver en el mensaje, muchas veces nosotros, al igual que el personaje que sale en el video, empezamos a cargar piedras y cargar todos estos elementos negativos en nuestra vida que nos impiden muchas veces ver todo lo positivo que Dios nos entrega. Y en ese sentido, voy a irme a la palabra del Señor, que está en Efesios, capítulo 4, versículo 23, en la versión de Palabra de Dios para Todos, que dice: aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu. Ahora, ¿qué es lo que nos está tratando de señalar nuestro Señor? Y también lo planteó en
en la reflexión que se hizo el día jueves 5, en donde estuvo nuestra hermana Jani, nuestra pastora Ivonne, en donde nos señalaba con el ejemplo vivido de sacar estas malezas de alrededor de las plantitas para que crecieran, de sacar los aspectos negativos de nuestra vida y dejar que la plantita crezca. Efectivamente, de eso es lo que vamos a hablar hoy día. Vamos a profundizar un poquito más en relación a esto y el Señor nos está enseñando a cómo tenemos que hacerlo. Y esto lo vamos a hacer por medio del Espíritu. Ahora, nosotros tenemos que tratar en nuestra vida de hacernos conscientes de nuestra manera de pensar y cómo eso nos va edificando, nos va construyendo o al contrario, nos va opacando en nuestra vida o nos va destruyendo. Entonces, el Señor, en toda su sabiduría y conociéndonos tan bien como nos conoce, sabía que en muchas oportunidades nosotros vamos a necesitar de su sabiduría para poder funcionar en nuestra vida. Entonces es así como, por ejemplo, si nosotros nos vamos a algunos estudios que han salido en relación a esto, nuestro cerebro está condicionado a pensar de manera negativa. ¿Y por qué es esto? Porque en la antigüedad nosotros teníamos que estar siempre defendiéndonos, siempre teníamos que estar atentos a las posibles amenazas que pudiesen estar a nuestro alrededor. Y es así como esa forma de pensar que era de la antigüedad se nos ha arrastrado en el tiempo. Y es así también como nosotros hoy en día podemos darnos cuenta que ante una situación súper cotidiana, que es por ejemplo que una persona diga que va a llegar a las 11 de la mañana y se demoró 10, 15 minutos, 20 minutos, ya nos ponemos a pensar, ¿le habrá pasado algo? ¿Le habrán pasado a llevar en el auto? ¿O le habrá pasado algo en el camino? Y nunca pensamos que pudo haber sido por otros elementos y que no es algo negativo que le haya sucedido. Nosotros tendemos a pensar negativamente y es así también como nuestros recuerdos muchas veces se empiezan a llenar solo de los aspectos negativos de nuestra vida y no dejamos el espacio para que lo positivo empiece a nutrirnos y cambiarnos dentro de nosotros. Ahora, el Señor nos dice que esto lo tenemos que hacer por medio del Espíritu. ¿Y cómo entonces nosotros podemos tratar de construir nuestra vida edificándolas tomados de la mano del Señor? En Proverbios capítulo 4, versículo 7, dice: el primer paso para ser sabio es tomar la decisión de adquirir sabiduría. Así que usa todo lo que tengas para obtener sabiduría y la conseguirás. Nuestro buen Dios nos está dando hasta el primer paso de lo que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que, primero que nada, hacernos conscientes de cómo nosotros estamos pensando, de cómo nosotros estamos elaborando nuestros pensamientos y cómo nosotros también tenemos que, como decía nuestra pastora Ivonne, sacar estas malezas conscientemente y empezar a ver las cosas positivas de nuestra vida, estos regalos maravillosos que Dios nos brinda en cada minuto. Ahora, eso nosotros lo vamos a hacer buscando su sabiduría, porque la sabiduría que Él nos da no es solo una sabiduría de conocimiento, es una sabiduría de vida, es una sabiduría de ir construyendo y edificando nuestra vida en torno a Jesús, en torno a nuestro buen Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos la mirada puesta en Él, vamos a poder ir conscientemente cada vez que nosotros tengamos estos pensamientos negativos, decir, no, a ver, yo tengo mi confianza puesta en Dios, yo tengo mi esperanza y mis ojos puestos en Dios y esto no es agradable a Él. Cuando nosotros empezamos a hacer nuestros relatos de vida y solamente podemos decir cosas negativas, antes de decirlas, nosotros nos vamos a poner a pensar y vamos a decirnos y nos vamos a plantear este desafío
de pensar cosas positivas para poder brindarle a la otra persona. Cuando nosotros nos escuchan como cristianos, nosotros tenemos que ser un ejemplo siempre. Entonces, por eso es tan importante y de poner el nombre de nuestro buen Dios en alto, porque nuestro hablar y nuestro quehacer, nuestro accionar, tiene que estar siempre con la sabiduría de nuestro Dios, y es por eso es tan importante buscar esta sabiduría, porque esta sabiduría es sabiduría de vida cristiana. Entonces, nosotros tenemos que tratar de acercarnos a través de su palabra, a través de la oración, a través de la comunión con nuestro Señor, estar clamando, estar constantemente conscientes de lo que nuestro Dios quiere de nosotros, de cómo nosotros le podemos agradar. En Proverbios 4:11 dice: te conduzco por el camino de la sabiduría, te guío por el camino correcto. Nuestro Señor, si nosotros tenemos la decisión consciente de estar tomados de la mano de nuestro Señor, nosotros nos vamos a conducir por el camino del bien, porque nuestro Señor nos va a guiar por este camino. Entonces, por eso es tan importante que lo que nosotros hagamos es que no lo dejemos al azar, sino de que hagamos consciente en nuestra vida lo que nosotros queremos. Que estos propósitos que nos planteamos, como decía nuestra hermana Alejandra y nuestra pastora Ivonne en un principio de año, lo hagamos consciente en nuestra vida, que no sea algo perecedero, algo que se nos olvide, sino que consciente y constantemente nosotros busquemos esta sabiduría para poder estar guiados de la mano de nuestro Señor. ¿Por qué? Así como en Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice: ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan tu vida. Y por eso es tan importante hacernos conscientes de nuestros pensamientos, de que cuando estos pensamientos se nos pongan turbios y solamente veamos lo negativo, nos planteemos internamente este desafío de decirnos: a ver, no. Hay técnicas de sombrero, de hecho hay alguna técnica que hace años en la universidad a mí me enseñaron, que cuando hay una situación puntual nosotros nos pongamos los sombreros de colores. El sombrero negro, que va a ver las cosas negativas; el sombrero amarillo, que ve todo lo positivo; el sombrero verde, que es para poder ver todas las oportunidades y crecimiento y todas las ideas que nosotros podemos construir de una situación. Bueno, asimismo nos está planteando nuestro Señor hoy. Pongámonos, cuando estemos en situaciones, antes de hablar, antes de decir las cosas, nuestros pensamientos, primero vamos a frenarnos y vamos a pensar y vamos a plantearnos este sombrero amarillo y vamos a decir: a ver, veamos todas las cosas positivas que podemos ver de estas situaciones que vivimos, de los pasados, de nuestro presente, teniendo la esperanza en nuestro buen Dios en el futuro. Todo nuestro hablar se ha tomado en el dominio de nuestro Señor. Se ha tomado con este sombrero amarillo que nos está invitando nuestro Señor a plantearnos este desafío de ver las cosas positivas y sacar todo lo negativo de nuestra vida. ¿Y por qué esto es importante? En Efesios capítulo 4, versículos del 31 al 32 dice: quítense de ustedes toda amargura, ira y enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. ¿Por qué hay que hacerlo? Primero que nada, para edificación propia, porque nuestro corazón y nuestra mente la tenemos que llenar de Cristo. Tenemos que sacar todas estas amarguras, tenemos que sacar todos estos malos pensamientos y tenemos que empezar a construirnos y edificarnos a nosotros mismos en dominio de nuestro Señor, con el Espíritu Santo dentro de nosotros. Y de esa misma manera,
como nosotros ya nos vamos a estar acostumbrados a estarnos edificando en este pensamiento que va a ser completamente distinto, porque con el Espíritu de nuestro Señor estamos cambiando nuestra manera de pensar, como decía Efesios 4:23. Como ya hemos aprendido a edificarnos a nosotros, de esa manera vamos a nosotros poder irradiar esto hacia el resto, vamos a poder construir y edificar a nuestros hermanos, vamos a poder ser amables y considerados con nuestro prójimo, vamos a poder perdonar y ver las cosas positivas de esas personas cuando nos hacen daño. ¿En dónde nosotros tenemos que poner la mirada? En nuestro Señor Jesucristo. ¿En dónde tenemos que poner nuestro foco? En buscar su sabiduría, en buscar el Espíritu de nuestro Señor, que por medio de Él vamos a construir y edificarnos. ¿Ya? Les quiero dejar un video que va a ser para finalizar y para resumir esto. Y en sí, lo que nos invita es a tratar de mirar la vida a través de el Señor, colocarnos unos lentes especiales en donde nosotros miremos la vida como Dios, como Cristo la ve, porque nos ama tanto y ama tanto a todos que dio su vida por nosotros. Entonces nosotros tenemos que aprender a ponernos esos lentes de cómo Dios nos ve y de cómo ve a todos. Y de esa manera nosotros vamos a poder empezar a nutrir nuestra mente viendo solamente los aspectos positivos. Hay cosas negativas, no estoy diciendo que no las veamos. Lo que estoy diciendo es que nos quedemos con lo positivo y con lo que nos edifica, con lo que nos construye y con lo que nos va a permitir apoyar y edificar a los otros. Los dejo entonces con el video. Espero que esto haya sido de crecimiento para sus corazones, así como lo ha sido también para el mío. Que el Señor los bendiga y los acompañe en lo que resta de semana. El lado negativo de la mente. Cuentan que hace mucho tiempo, en un lejano templo donde se preparaban las jóvenes mentes más brillantes, un grupo de discípulos le preguntó a su maestro: «Maestro, ¿de dónde viene el lado negativo de nuestra mente?». El maestro, en silencio y sin mediar palabra, se retiró un momento y enseguida regresó con un gran pergamino enrollado. Le quitó el sello que lo mantenía fijado y poco a poco fue abriéndolo hasta que se pudo ver un gran lienzo en blanco. En medio del lienzo había un pequeño punto negro. «¿Qué veis en este lienzo?», preguntó el maestro a sus discípulos. Todos los discípulos respondieron: «Un pequeño punto negro, maestro». El maestro dijo: «Ese es el origen de la mente negativa. Ninguno de vosotros ha visto el enorme espacio en blanco que lo rodea». Colorín colorado, este cuento se ha acabado. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá ningún mal y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión disfrutar y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Ángeles guardarán
salud y sus pies nunca resbalarán. Hoy yo quiero evitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Hoy yo quiero evitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Mi delicia es con Él, comunión, disfrutar y por siempre su nombre alabar. Señor, bendito Dios, gloria a su nombre. Amén. El Señor nos guarde y nos bendiga, mis hermanos. Gracias a nuestro buen Dios porque podemos estar nuevamente reunidos en su nombre para bendecir el nombre de Dios, nuestro bendito Dios que tiene tanta misericordia de cada uno de nosotros. Permita al Señor que la reflexión como la alabanza sean de mucha bendición para cada uno de nosotros. Ahora vamos a leer la lectura de la palabra para el día de hoy y lo haremos en la carta del apóstol Pablo a Filemón, en versículos 15 y 16. Damos lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Amén. El Señor añada bendición a la lectura de su palabra. Voy a invitarla a que oremos un momento al Señor para que le pidamos que su gracia bendita sea en cada uno de nosotros para aprender lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Padre Santo, en esta hora te damos gracias porque nos has permitido este nuevo día, este día jueves, para podernos congregar nuevamente, estar en este culto donde podemos, mi Señor, bendecir y alabar tu santo nombre, donde podemos escuchar una reflexión, donde tú nos indicas los pasos, cómo podemos ser cada día mejor contigo, Padre bueno. Ayúdanos, Señor, porque sin duda que cuando nosotros estamos aplicando lo que tú nos enseñas, estamos bajo la sombra del Omnipotente. Te bendecimos y alabamos tu santo nombre. Te rogamos ahora, Padre bueno, que tu gracia que sobrepasa todo entendimiento sea en cada uno de nosotros para poder entender lo que tú nos quieras enseñar, lo que nos quieras recordar a través de tu bendita y santa palabra. Dale tu gracia a quien tú estás honrando en esta hora para ser solamente un instrumento en tus manos y hablar conforme a tu Espíritu Santo nos dé que hablar en este momento. Padre Santo, lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. El Señor en este momento nos habla acerca de un hermano fiel, colaborador en la obra del Señor, un hombre llamado Filemón. Y el Señor quiere que cada uno de nosotros tengamos la atención en esta palabra para poder
también eh, proceder en nuestra vida como lo hizo también este hombre que eh, era un hombre de Dios, un hombre que, como dice los primeros versículos de esta carta que le escribe el hermano Pablo a Filemón, donde le dice, estoy contento contigo, con tu desempeño, como tú procedes, porque tú eres un hombre de buen corazón, porque él era un hombre que en su casa se hospedaban los hermanos que iban de paso, otras que tenían angustia, tenían problemas, dificultades, acudían al hermano Filemón y el hermano Filemón allí, él les consolaba, estaba con ellos, porque había una parte de la congregación, estaba ahí, porque da a entender el hermano Pablo con este versículo, dice, saluda a Arquipo, a la hermana Apia y a toda la iglesia que está en tu casa. Por tanto, nos da a entender el Señor a través de su palabra de que el hermano Filemón estaba allí en comunión con el Señor primeramente y en comunión con los hermanos, con aquellos que tenían necesidad, con aquellos que en algún momento de su vida estaban en problemas o que iban de paso, como ya hemos mencionado. Allí el hermano Filemón estaba colaborando en la obra del Señor. Y eso sin duda alguna que le traía también regocijo al hermano Pablo. El hermano Pablo le llegaron estas noticias a donde él estaba preso, cómo se comportaba el hermano Filemón, y lo llenó de gozo, de alegría, de saber cómo estaba procediendo el hermano Filemón. Por eso que él siempre, el Señor, nos enseña a través de su palabra para que nosotros aprendamos cada día a proceder, a conducirnos como verdaderos cristianos, como hijos de Dios, a hacer el bien, ser buenos cristianos, ser buenos ciudadanos, buenos colaboradores del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ser buenos vecinos donde estamos, conocer a nuestros vecinos, el poder algún día saludarlos, prestar alguna ayuda a los vecinos si ellos lo necesitan. En nuestros colegios, los que estudian, en los que trabajan, en fin, en donde nos desempeñemos en día a día, estar y dar luz de cristiano como lo hacía nuestro hermano Filemón. Y entre todo este quehacer que él tenía, tenían personas que le acompañaban, como hemos dicho, está Arquipo, está la hermana Apia, y a todos los que se reunían en la casa. Y dentro de los que se reunían en su casa, había un hombre que se llamaba Onésimo. ¿Quién era Onésimo? Un empleado de Filemón. En aquel entonces era la, la persona de Onésimo, era más que un empleado, era un esclavo, era una condición mucho más arraigada a quien le tenía que obedecer. Porque, por ejemplo, hoy en día las personas que tienen un contrato con una empresa, con alguien, uno firma un contrato y tiene obligaciones, pero si en un momento determinado el trabajador eh, dice y decide no seguir trabajando, él va y presenta su renuncia, firma un finiquito y se acaba lo, esa condición que hay entre el dueño de la empresa y él como trabajador. Y él se va a otro lugar a trabajar. No hay nada más que lo pueda atar, pero la condición de Onésimo era más arraigada porque él era más que empleado, era esclavo, era de propiedad de él, era de Filemón. Por lo tanto, Onésimo no podía ir a cualquier parte sin la autorización, sin el consentimiento de Filemón. Y en un momento determinado, Onésimo se aleja de Filemón y se va. Ya no cumple las labores que diariamente estaba cumpliendo, porque nosotros sabemos nuestras obligaciones y sabemos lo que tenemos que hacer día a día en nuestros trabajos o en el trajín diario donde nos desempeñamos
todos los días. Así Onésimo también tenía una obligación, unas tareas que hacer, pero un día se alejó, se apartó de Filemón y dejó de cumplir esa obligación que tenía como esclavo de estar al lado de su amo llamado Filemón. Y se fue a otro lugar. Y cuando llegó a ese otro lugar, se encontró entonces con un hombre que le empezó a hablar del Señor, le empezó a hablar también de Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Es decir, que Filemón, eh, quizás él de una u otra forma, él quería zafarse del, de Filemón y quizás también, por qué no decirlo, quería zafarse de todo lo que él escuchaba día a día en la casa, porque vuelvo a repetir lo que dijimos al principio, que cuando saluda al hermano Pablo, a Filemón, saluda al hermano Arquipo, a la hermana Apia y a todo lo que a la iglesia que se reúne en tu casa. Habían hermanos que se reunían en la casa y Onésimo puede que también en alguna ocasión se reunía, pero a él no le importó nada de eso, sino que él un día determinado se apartó, se fue lejos y allí, en esa lejanía, se encontró con Pablo. Y ahí Pablo le empezó a hablar del Señor. Allí Pablo le empezó a aconsejar. Pablo, inspirado, dirigido por el Espíritu Santo, empezó a hablar al corazón y a la vida de Onésimo, de este hombre esclavo. Y este hombre, allí empezó él a reflexionar, a entender la condición la cual él era, un esclavo, que él no podía haber hecho lo que él hizo. Él tenía que haber sido fiel a su amo y estar con su amo cumpliendo con sus obligaciones. Y allí, en ese momento, empezó él a hablar del Señor y él ya empezó a hacer un cambio, empezó a ver una vida renovada en la vida de este hombre llamado Onésimo, porque Pablo le estaba hablando del Señor, de Cristo Jesús, no le estaba hablando de una filosofía, de una metodología de cambio, de racionamiento humano, no, estaba hablando de Cristo Jesús, aquel que verdaderamente cambia, transforma y regenera al ser humano desde el interior, desde el corazón, desde el alma. Allí lo empieza a cambiar, cambia la mente, cambia el ser, cambia todo el Señor. Y eso es lo que hizo Dios a través del hermano Pablo cuando hablaba inspirado por el Espíritu Santo. El hermano Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, hablaba allí a la vida de Onésimo. Y esas palabras calaron hondo en aquel hombre y él empezó a atender al hermano Pablo y le servía fielmente hasta el momento en que el hermano Pablo vio que era el momento adecuado para que volviera con su jefe, con su amo llamado Filemón. Pero no sin antes decirle, mira, Onésimo, tú me has servido, yo estoy muy contento contigo porque para mí eres como un hijo. Estoy tan feliz, contento, porque el Señor te ha cambiado, te ha transformado, no eres iracundo, no eres rezongón, no eres desobediente, sino que ahora eres una persona útil, eres una persona agradable, eres una persona de confianza. Por eso estoy tan contento contigo, porque eres mi hijo. Por lo tanto, me gustaría que tú te quedaras siempre conmigo a mi lado, ahora que estoy aquí en la cárcel o a donde yo vaya, a donde yo esté. Me gustaría que tú estuvieras conmigo si yo necesito alguna cosa, un vasito de agua, mi libro, mis pergaminos o mi capote, lo que yo necesito. Entonces, Onésimo, tráeme esto, Onésimo, ¿me podría ayudar a esto? Onésimo, ¿podría comprar? Allí me gustaría que tú estuvieras a mi lado, pero, ¿sabes? Pienso que lo mejor es que tú te vuelvas con Filemón, con quien realmente tú tienes que estar, con Filemón. Y es por eso que él le escribe una carta y se la envía allí para que reciba Filemón
a, a este hombre que en un momento le servía y quizás, como hemos dicho, deducimos quizás un hombre que no era muy útil, no era muy servicial, quizás era rezongón, quizás era desobediente, no cumplía al 100% sus tareas, sus obligaciones, pero ahora el hombre estaba cambiado. Fue entonces con esta carta y eso es lo que el Señor nos ha permitido leer en el día de hoy. Y dice, tal vez por eso Onésimo se alejó de ti por algún tiempo, para que ahora lo recibas para siempre. ¿Mm? No por un momento, sino que ya Onésimo podría él afincarse totalmente en la vida de Filemón, de su familia, de la casa y de la iglesia que estaban ahí. Pero dice, ya no lo vas a recibir ahora como, como tú acostumbrabas a recibirlo, como un esclavo de tu propiedad, sino dice, ya no como esclavo, sino como algo mejor. ¿Habrá algo mejor que un esclavo para un amo? Eh, Pensemos en la situación que vivía Filemón. Filemón sin duda tiene que haber tenido más de algún otro empleado o de otro esclavo que lo obedecían. Entonces, él podía depender de ellos y decir, ya ustedes van a ir en el día de hoy van a ir a preparar la siembra o van a ir a cegar, ustedes van a ver los animalitos, ustedes van a ir a cortar los árboles que están allá. A cada uno le da sus tareas. Podía él eh, administrar lo que Dios le daba y mandar a estas personas a su antojo, la forma que a él quería. Pero él podía hacer eso, pero le dice, ahora lo vas a recibir como algo mejor que esclavo. Bendito sea el nombre del Señor. Como a un hermano querido. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es algo mejor que un esclavo, un hermano querido. En el Evangelio, eso es lo que cada uno de nosotros somos, hermanas y hermanos. Somos un hermano querido. Cuando nos referimos a algún hermano, mi querido hermano, mi querida hermana, yo en más de alguna ocasión me he referido a mi hermano Julio diciendo a nuestro querido hermano Julio, porque hay un cariño, el querer es de un cariño, de un aprecio, de un amor que uno le tiene hacia una persona, pero más dice aquí la palabra del Señor como a un querido hermano. Es decir, el Señor quiere que nosotros entendamos la condición en la cual ahora va a haber en esta relación que va a haber entre Filemón y Onésimo. Y esa relación que va a haber va a ser una relación más estrecha aún, mejor que la de un esclavo y su amo. ¿Y cuál va a ser esa relación? La de, como dice aquí el versículo 16, ya no como a un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, a un hermano querido. Es decir, pasa de una condición de esclavo ahora a ser a un hermano y un hermano querido. Y eso es lo que es la iglesia, hermana y hermano. La iglesia somos hermanos queridos. Quiero contarle lo que a mí en una ocasión me sucedió. Estaba trabajando como chofer de La Liebre, o como puede decir mi querida Josefina Nomí, del taxibús, y quedó en pana. Se habían quebrado algunas hojas de un paquete de resorte y había que llevarlo al taller a reparar ese, ese problema que tenía. Y acudí al taller. Entonces, cuando estaba ahí, los maestros empezaron a sacar el paquete de resorte, que son muy pesados y muy complicados de sacar.
pero los maestros tienen la herramienta adecuada, tienen la pericia y la experiencia adecuada para que su trabajo sea bastante más llevadero. Es entonces de que ellos empezaron a hacer su labor y el jefe de taller me explicó, me dijo, mire, para solucionar el problema que usted tiene, que se han quebrado la hoja y para que no vuelva a suceder esto, tenemos que hacer que hayan dos placas iguales, hermanas. Esta tiene que ser igual a esta, tienen que ser hermanas entre sí. No pueden ser distintas, tienen que ser iguales. Son hermanas. Entonces me quedó grabada esa experiencia que un hermano tiene que ser igual a otro, en el sentido de que somos hermanos iguales en el Señor. Es decir, ahora Filemón iba a dejar de ser él el amo y Onésimo dejar de ser el esclavo. Ahora iban a ser iguales. ¿Por qué? Porque iban a ser hermanos. Iba a ser un querido hermano para Filemón. Onésimo ya no iba a ser un esclavo que iba a estar subordinado a él como un esclavo, sino que ahora estar igual a él como un hermano. Y en otras cartas de nuestro hermano Pablo nos habla y ahonda al respecto de cuál es la relación en la iglesia hoy en día, de el momento en que Cristo el Señor, Él trae su Evangelio Santo a la tierra, cuál es la relación en la iglesia. La relación dice que ya no hay esclavo ni libre, no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer, porque somos todo uno en el Señor. Somos hermanos en el Señor. Y esa es lo que el Señor quiere, la lección de esta noche, que cada uno entendamos, hermanas y hermanos, que somos hermanos. No otra cosa, hermano. Ciertamente tiene que haber un pastor, tienen que haber líderes, un jefe de coro, un jefe de jóvenes, una jefe de dorca, jefe de niños, en fin, distintos grupos hay y tiene que haber un líder para que pueda ir dirigiendo y coordinando las distintas tareas que el Señor nos dé a los distintos grupos. Pero el jefe no es para poder él tener subordinado y mandar a su antojo a los hermanos como él quiera, no, bajo ni un punto de vista, porque el Señor aquí nos dice claramente, para que ya no recibas a Filemón como un esclavo, ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido. Eso es lo que el Señor quiere también de nosotros, un hermano querido. Es decir, que el hermano que es jefe de jóvenes va a tener a todos los demás jóvenes que están trabajando con él como un querido hermano joven o una querida hermana señorita para que todos juntos estén trabajando con el mismo fin. Y así todos los grupos que constituyen la iglesia de la misma forma. No va a ser el que está por delante, va a subyugar a los demás dando órdenes a diestra y a siniestra. No, es trabajando a la par como nos enseña y nos habla el Señor a través de su palabra. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde. Todos nosotros hemos aprendido a través de su palabra que tenemos que obedecer a las autoridades, obedecer en este caso a quien el Señor ha puesto por delante en nuestra congregación, es decir, a nuestro pastor Esteban, a obedecer a los diáconos, obedecer a los predicadores y a los distintos líderes que están en la congregación, porque siempre cada hermano va a querer el bien para la congregación. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga. Repito el versículo número 16.
ya no como esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Y le dice el hermano, porque ahora es un hermano, como una persona, ¿cierto? El hermano Pablo le dice que reciba a Filemón, a Onésimo, lo reciba como una persona, porque muy especial ya, ya no es cualquier esclavo, no, ya es su hermano querido. Y le dice, si te debe algo, yo te lo voy a pagar, yo te lo pago, no te preocupes por nada. A lo mejor tú estás pensando, pero cuando se fue, me quedó debiendo tanto, o se fue con esta prenda, o se fue con este alimento que no correspondía. No, no te preocupes por nada. Yo te lo voy a pagar, todo lo que él te deba, yo te lo voy a pagar. Pero lo lindo que el hermano Pablo conocía quién era Filemón, a tal extremo que él dice claramente, dice, te escribo confiando en tu obediencia, seguro de que harás aún más de lo que pido. ¿Sabía el hermano Pablo de que Filemón era una excelente persona, que era muy buen hermano, que era cariñoso, era un colaborador del Evangelio, que había demostrado ser un hijo de Dios y que en este paso importante, el saber perdonar, el saber eh, abrazar a quien quizás había un momento defraudado, ahora, ¿qué tenía que hacer Filemón? Recibirlo, no como un esclavo, sino como un hermano, y a un querido hermano, como una persona muy especial, porque había sido cambiado. Entonces, conocía bien el hermano Pablo a Filemón, decía, yo sé y estoy confiado de que tú harás más de lo que te pido. Sabía de que él iba a recibir a Onésimo y le iba a perdonar y le iba a palmotear la espalda y le decir, ya no te preocupes, Onésimo, mira, he leído la carta del hermano Pablo y voy a hacer como él me está diciendo, tú ahora eres mi querido hermano Onésimo. Que el Señor nos guarde y el Señor nos bendiga. Nos llama el Señor entonces a la comunión, a, a tener comunión los unos con los otros, a considerarnos los unos a los otros como hermanos. Nuestro pastor Juan siempre nos enseñó y nos guió en la fraternidad, en el compañerismo cristiano, en ser solidario el uno con el otro, porque el momento, yo puedo estar pasando un momento triste, un momento de angustia, de dolor, y me gustaría que un hermano querido venga a mi lado y me dé un abrazo, me dé una palabra de aliento, y con esa palabra, con ese abrazo, yo me sienta confortado. Y en el paso del tiempo pueda yo ver a otro hermano, o tal vez al mismo hermano, que él ahora está pasando por un momento duro, y ahora me toca a mí la mano de vuelta y decir, ir donde el hermano, abrazar al hermano, hermano, el Señor de paz en su corazón, lo consuele el Señor lo bendiga. Sigamos adelante, hermano, no importa la prueba que esté pasando, miremos a Jesucristo, miremos al Señor, miremos a Cristo nuestro Señor y sigamos adelante. Ahora el Señor me pide que yo también pueda ser como Filemón, recibir a mi hermano como un querido hermano, como alguien muy especial. Bendito sea el nombre del Señor. Por último, esta lección que el Señor nos entrega a través de esta palabra nos dice claramente como que fuera el Señor mismo, eh, nos toma como ejemplo de que Filemón perdona, o Pablo intercede, ¿cierto? Pablo intercede por Filemón. Es como que Cristo el Señor
intercede ante el Padre Celestial, intercediendo por nosotros, y para que el Padre nos pueda recibir nuevamente en sus brazos. Que el Señor guarde su iglesia, que el Señor confirme su palabra y enseñanza en nuestras vidas y en nuestros corazones. Voy a pedirle que oremos un momento para que el Señor, su palabra, quede grabada en nuestros corazones. Padre bueno, muchas gracias te damos por este día, por la oportunidad que nos has permitido nuevamente estar reunidos, congregados, para alabar y bendecir el nombre de Dios, bendecir el nombre de Jesucristo, alabar y bendecir el nombre del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, alabado sea el nombre del Señor. Gloria a la sangre del Cordero de Dios. Te bendecimos y alabamos tu santo nombre y te rogamos que esta tu palabra pueda quedar grabada en cada uno de nuestros corazones. Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Viene un momento de otra alabanza para el Señor. De mi Cristo todo lo puedo obtener, siempre confiando en Él. Solamente Él nos da la vida a todos y el amor, y nos tiene un lugar más allá del sol. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, vivo en Jesús, junto a ti, mi Jesús. Su palabra hoy nos lleva a pensar, nada podemos hacer sin su ayuda, porque tú eres todo para nuestras vidas, eres su principio y fin, eres tú nuestro Dios. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. ¿Hasta cuándo esta vida, mi Señor? Tengo miedo de caer en maldad. Quiero entrar junto a tu gloria y vivir junto a ti, mi buen Jesús, junto a ti, mi Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Les recuerdo que terminando esta reunión viene el culto de oración de los días jueves, para que usted también se pueda conectar, hermanos, que es de mucha bendición para cada uno de nosotros. Vamos a rogar entonces al Señor que nos bendiga y hacemos la oración final. Padre bueno, muchas gracias por este día, porque nos has guardado desde el amanecer hasta este momento. Nos has permitido también congregarnos en este día jueves a través de este medio para poder, Señor, bendecir
y alabar tu santo nombre, porque toda nuestra existencia depende solamente de ti, oh Dios eterno. Y te agradecemos por todo, mi Dios. Te rogamos ahora, Padre bueno, que esta tu palabra quede grabada en cada uno de nuestros corazones y que tú guardes a tu iglesia, guarda a cada uno de tus hijos, bendice tu iglesia. Los que están, Señor, descansando, veraneando, acompáñale, Señor, cuida a cada uno de nuestros hermanos. Los que están trabajando, protege, guarda, cuida a nuestros hermanos. Nuestro hermano Javier, bendice a nuestro hermano Javier en su viaje, acompáñalo, protege, cuídalo y bendícelo en todo momento. Guarda tu iglesia, mi Señor, y te rogamos tus bendiciones, Señor, en el nombre de Jesús, nuestro bendito y eterno Salvador. Amén. Amén, mis hermanos. Que la paz de Dios sea en cada uno de nuestros corazones. Me has tomado entre tus brazos y me has dado salvación. De tu amor has derramado en mi corazón. No sabré agradecerte lo que has hecho tú por mí. Solo puedo darte ahora mi canción para darte las gracias. Y gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz hice tu vida, entregaste todo ahí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre